Derechos Humanos, conocido también como el Pacto de Nueva York. Ese Pacto de Nueva York, ¿no?, que data del año 1966. La Carta Internacional de los Derechos Humanos se convierte en el documento más importante de los derechos humanos en la actualidad. Esta Carta Internacional de los Derechos Humanos no está conformada por un solo documento, sino es una carta internacional más importante en el mundo que se basa en tres columnas. ¿Cuáles son las tres columnas? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde aquí, la carta, y voy a poner nuestra estructura, ¿está bien o no? Bien, bien atento, por favor. Pongamos aquí la estructura. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la carta, ¿no?, el pacto internacional, el pacto internacional de los derechos humanos, ¿no?, conocido como los civiles y políticos, más dos protocolos facultativos. ¿Qué significa facultativo? Voluntario. En cambio, estos pactos son convenios. Entonces, esto es obligatorio. Obligatorio. O vinculante, como yo quiero decir. El segundo es el pacto internacional de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Y luego, ese también es obligatorio. Obligatorio. Y el otro es el pacto internacional de los derechos humanos, ¿no? Ya no es el pacto, ya no es el pacto, ya no es el pacto, sino es la famosa declaración universal, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esa declaración es por la ONU, ¿no?, las Naciones Unidas, el año 1948. Recuérdense, 1948. Bien, miren, estos son pactos, son vinculantes, recuérdense, vinculante, obligatorio. Los artículos que están en este pacto, los países ratificantes están obligados a acatarlos, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto. Pero como esta es una declaración y no es un pacto, no es un convenio, un tratado, este es voluntario. Voluntario. Ahora, esta declaración tiene 30 artículos. La pizarra es muy chiquita, por favor. No se va a poder hacer el artículo por artículo, porque está el PPT. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en PPT vamos a desarrollar la declaración. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. No hay ningún problema con ustedes. ¿Está bien? Sí. Ya, bacán. El siguiente documento que va a proteger los derechos humanos, como el derecho a la paz entre los países, es
una institución de las Naciones Unidas también. Recuerden que el Pacto de Nueva York del año 66 también forma parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas que promueven los derechos humanos en el mundo, pues, ¿no? En el mundo. Bien, entonces va a haber otra institución que va a promover el derecho, un derecho humano, el derecho a resolver problemas de manera pacífica, a través del diálogo. ¿Saben cuál es, jóvenes? ¿Saben cuál es? La Corte Internacional de Justicia. Muy bien, Ruby. Así es, la Corte Internacional de Justicia. Entonces vamos a poner aquí, la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia. La Corte, ¿qué hace? La Corte va a hacer lo siguiente. ¿Ah? Esta Corte Internacional de Justicia sucede, ¿dónde está? En los Países Bajos, en La Haya. Por eso le llaman de La Haya. ¿Por qué? Porque la segunda ciudad más importante de Holanda, Países Bajos, es La Haya. La Corte Internacional de Justicia es La Haya. ¿Sí? Pero San Marcos no te pone La Haya porque es fácil de reconocer, simplemente te pone el Corte Internacional de Justicia nada más, para que el alumno confunda la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Bien. Profe, la Corte Internacional de Justicia, en el mismo que la Corte, claro, así es lo mismo, joven, es lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, esta Corte tiene un Palacio de la Paz en La Haya, que está compuesto por 15 magistrados, elegidos por quién? Por, por la Asamblea General de Naciones Unidas, a propuesta con aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Ya? Esta Corte de La Haya tiene 15 magistrados que administran justicia. Pero, ¿qué va a hacer la Corte de La Haya? Miren, lo que va a hacer la Corte de La Haya es el siguiente, joven. Es lo siguiente. ¿Qué hace la Corte? Resolver, resolver contro, controversias jurídicas entre Estados. Resolver controversias jurídicas entre Estados. Entonces, ¿qué es una controversia jurídica? Un diferente, diferente. Pero porque existe una controversia jurídica es que no está nada claro ni zanjado. ¿Sí o no? Ejemplo, por eso, la controversia jurídica que se presentó entre Perú con Chile sobre la delimitación del mar, ¿no? Entonces, más o menos Perú sería así, ¿sí? Y Chile era así. Es así. Para los chilenos, su mar es así. Su frontera del mar es así. Para los peruanos, su frontera del mar es así. Que es una controversia jurídica. No había nada definido sobre las proyecciones del mar. Más sí tratados sobre terrenos, ¿sí o no? Territoriales, más no un tratado sobre el mar, sobre el derecho al mar. ¿No? Versión chilena, versión peruana. Perú, Chile. Entonces, Perú demandó ante Chile, ante la Haya, para que la Haya se pronuncie y tiene la razón. Y la Haya, ¿no? La Haya resolvió así. Así es. Esta parte para Chile y esta parte para Perú. ¿Quedó zanjado el diferendo político? Claro que sí. Entonces, cuando hay controversias jurídicas entre estados, cuando no estados países, la Haya puede resolver de manera pacífica. ¿Entendió? Pero entre estados, cuando hay controversias de tipo geográfico, de limitaciones, la... ¿Sí?
Bien. Pero también tenemos otra institución que a nivel mundial también protege los derechos humanos. Es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional va a sentenciar, va a sentenciar, sentencia a los delitos, claro, que sentencian a las personas por cometer delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. Profesor, ¿qué es de lesa humanidad? Delitos que van contra la dignidad, delitos gravísimos de los derechos humanos, ¿no? Crueles, graves, como por ejemplo, va a sentenciar a las personas por las torturas, por los genocidios, ¿no? ¿Qué más? Torturas, desapariciones forzosas, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿No? Esto nace con la Corte Penal de Roma, que promueve también Naciones Unidas el año 89 y que Perú forma parte del año 2001. Ya un reconocido diplomático peruano ha dicho que va a presentar una denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos otro documento que protege los derechos humanos, pero ya no de todas las personas, sino de ustedes nada más, de los niños. ¿Sí? Se llama la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño. Esa Convención de los Derechos del Niño, ¿qué nos trae? ¿Qué nos regala? La Convención de los Derechos del Niño nos va a regalar lo siguiente ahora. Va a buscar proteger al niño y dice que el niño es menor a todo 18 años. Todo niño es menor de 18 años. Niñas y niños. ¿Está bien? Pues si no, a ustedes, yo supongo que ustedes son niños, pues yo no. ¿Está bien? Algunos ya no. Pero el menor de 18 años para la convención propuesta por Naciones Unidas del año, por UNICEF, ¿no? UNICEF forma parte de las Naciones Unidas también, del año 1989. Este del año 89 también, que no tuvo. La Corte Penal es del año 1945. Son más o menos los años por ustedes. ¿Sí? Muy bien, la convención va a proteger al niño y la niña. Y va a proteger en el sentido que los estados que forman parte, como es una convención, es un convenio, un tratado vinculante, los estados tienen que garantizar esos derechos del niño, que son 54 artículos, jóvenes, eso no lo puedo ser analizado. 20, 30 más 54, estamos hablando de 84, olvídate, es una clase de 3 horas, por lo menos. Entonces, la convención, a grandes rasgos, tiene 4 principios, ¿ya? 4 principios. Los pongo por aquí. Los principios de la convención. ¿Cuáles son sus principios, jóvenes? Si sabemos que los niños son de 18 años. Uno, primer principio de la convención, la no discriminación. La no discriminación del niño. Segundo principio, vida, supervivencia y desarrollo.
Tercer principio de la Convención de los Derechos del Niño. Un tercer principio de la Convención, ¿sabes cuál es, jóvenes? Aparte de la no discriminación gay sobre ese desarrollo, otro principio es el de la participación infantil. Y el cuarto principio de los derechos del niño es el interés superior del niño. Entonces, vamos a hacer una cosita, ¿ya? Si ustedes pasan el 65% de nota ahí, yo hago pizarra, ¿eh? No, no. Mira, de 70 te bajó 5%. ¿Ah? ¿Cuánto hicieron? 61, ¿no? Ya. Por esta clase te voy a regalar 4 puntos, ¿eh? Eso es la pizarra, ese es el resumen que tú debes tener en tu cuaderno. Ahora, vamos al PPT. ¿Está bien o no? ¿Sí? Para explicarlo, ¿está bien? Dice, profe, ¿y por qué cuando hay un divorcio y la hija... Ah, ya, es por eso, pues. Eso, déjame explicarte eso, ¿ya? Déjame explicar. Ya pude... Ya. Miren, jóvenes, entonces, ¿qué hemos visto? Organismos, documentos que protegen los derechos humanos a nivel mundial. ¿Quién lo promueve? Naciones Unidas. ¿Está bien? Bien, la Carta Internacional de los Derechos Humanos es esta acá, ¿ves? Lo que tú estás viendo, ¿ves? Conformada por 3 documentos. El Pacto Internacional de los Derechos Humanos, más 2 protocolos facultativos de los civiles y políticos, más el Pacto Internacional de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, más la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos son los tres documentos que conforman, ¿qué cosa? Que conforman, sí, que conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, a diferencia de los pactos, que estos dos son pactos, estos son obligatorios, la declaración marca marca un hito importante el año 48 porque va a reconocerse a nivel mundial, ¿no? El respeto por los derechos humanos por parte de los estados. Pero eso no significa que sea vinculante. Eso no va a significar que las Naciones Unidas hace la declaración y obliga a los estados, sino que es un acto propositivo. Es una propuesta. Es voluntario, jóvenes. A diferencia de que estos dos son obligatorios, como está en la pizarra. ¿También? Bien, esta declaración proclamada por las Naciones Unidas el año 48 tiene lo siguiente, mire, tiene lo siguiente. Si tú te das cuenta, los primeros artículos de la declaración, por ejemplo, todos somos libres, iguales en dignidad, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida, nadie será sometido a esclavitud ni a la tortura, todos somos iguales ante la ley, ¿no? No podrá nadie ser detenido, preso o desterrado arbitrariamente. Son derechos que protege, ¿no? La primera generación. No sé si te has dado cuenta, ¿no? La primera generación de derechos humanos, ¿sí o no? Claro que sí. Y luego, si nosotros empezamos de la 22, la 23, la 24, derechos a la seguridad social, al trabajo, al descanso, al nivel de vida adecuado, a la educación, la cultura, profesor, son derechos de la segunda generación. O sea, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que está haciendo es, lo que está haciendo es, jóvenes, reconocer los derechos de primera y segunda generación.
Pero ¿cuál es su característica? Que es un acto propositivo. Esto no es vinculante, es una propuesta. Naciones Unidas le está diciendo a los estados del mundo, miren, acá yo tengo 30 artículos, ¿no?, que reconocen los derechos humanos y les propongo a ustedes, estados independientes, hacer la suya también y que incorporen sus normas jurídicas. Se entendió la diferencia entre algo propositivo y algo vinculante. En cambio, los vinculantes son los pactos, los tratados, las convenciones, que ahí son obligatorios. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Bien, ahora, ¿qué tenemos que desarrollar? Mira esto, ¿ve? Este es el diferendo marítimo que te enseñé. Bien, este diferendo marítimo, ¿cómo se solucionó? En La Haya. En La Haya. Entonces, ¿qué hace La Haya? La Haya es el órgano de las Naciones Unidas que se encarga de decidir controversias jurídicas entre estados y emitir opiniones consultivas. Ahí es el Palacio de la Paz, en La Haya, ¿no? Países Bajos, Holanda. Está integrado por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con aprobación del Consejo de Seguridad, ¿no? Es desde el año 1945. Entonces, cuando dos países tienen controversias jurídicas como Perú y Chile, entonces la Haya puede resolver esa controversia. A raíz de esto, Bolivia presentó su denuncia ante la Haya también contra Chile para la salida soberana al mar, pero la Haya dijo, desestimo entrometerme en esto porque hay una claridad entre el límite entre Chile y Bolivia. Después de la Guerra del Pacífico, jóvenes, hay un tratado entre Chile y Bolivia que Bolivia pierde su acceso soberano al mar. Y eso es claro. Entonces, al no haber una controversia, la Haya dijo, bueno, yo no me puedo entrometer en algo que ya está zanjado. ¿Se entendió? Algo que está definido ya. Muy bien, la Corte Penal Internacional ya es la que va a sentenciar delitos que afecten el orden internacional, pero delitos de lesa humanidad, ¿no? Delitos graves, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresiones, desapariciones, torturas, etcétera, etcétera. Te comenté que un reconocido político, diplomático, ha dicho que hay un conjunto de personas que son abogados connotados en el Perú que están elaborando la denuncia penal ante esta corte, jóvenes, ante la Corte Penal Internacional. Bien, ¿contra quién? Contra la Presidenta de la República. ¿Sí? Bien, hasta aquí preguntas, preguntas, preguntas. Ya, ahora, siguiente es la Convención de los Derechos del Niño. Ahí están los cuatro principios. La no discriminación. No se puede priorizar a un niño por su religión, por su idioma, por su color de piel. No, todos los niños son iguales ante la ley y tienen derecho a la no discriminación. Por ahí había una pregunta de examen diciendo, ¿no? Una madre de familia peruana quiere matricular a su hijo en un colegio público al percatarse que no había vacantes, ¿no? Entonces, decide entrar al salón y observa que hay niños extranjeros matriculados ya. Ella dice que no puede ser posible que se priorice la matrícula de niños extranjeros sobre niños peruanos, entonces va a reclamar. Entonces, eso está mal, ¿por qué, jóvenes? Porque tantos niños extranjeros como peruanos tienen derecho al acceso a la educación y no se puede priorizar o no se puede poner límites, ¿no? Segundo, y como el Perú forma parte de la convención, es vinculante. El Estado peruano tiene que proteger ese derecho del niño. El interés superior del niño significa que las decisiones de los mayores, las decisiones de los padres de familia, decisiones de las autoridades, las normas que se aprueben en el Congreso, las normas que se den en el Ejecutivo con respecto al niño, deben ser buscar el bienestar general del niño. Entonces, por ahí me preguntaron, profesor, cuando hay divorcios, ¿con quién se queda el niño? Si es que eso no se logra conciliar, eso va al Poder Judicial.
Y el Poder Judicial tiene que determinar con quién se va el niño. Es el Poder Judicial, jóvenes, que determina con quién se va el niño. Pero la sentencia del juez que le da la patria potestad a la mamá o al papá es porque detrás de ello que busca el interés superior del niño. ¿Han entendido, jóvenes? Sí. Cuando, por ejemplo, el Estado observe que hay niños en abandono moral, económico, que son objeto de explotación laboral por propios padres, entonces lo que hace el Estado es recogerlos a los niños y entrar en un juicio. ¿Para qué? Para que por una sentencia judicial se les quite la patria potestad a los padres y el Estado lo asuma, jóvenes. Profe, pero esa sentencia, ¿qué busca, profesor? ¿Separar a los hijos de los padres? Claro, pero ¿por qué? Porque lo que está buscando es el bien del niño, el bienestar del niño, el interés superior del niño. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? No, controversias jurídicas. Cuando dos países están en guerra, ya no interviene la Corte, pues. La Corte interviene cuando hay controversias jurídicas, controversias legales. La Corte no se puede pronunciar hoy en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Derecho a la vida, supervivencia y el desarrollo. Los estados deben garantizar el derecho a la vida, ¿vale? Al desarrollo. Por eso el Estado peruano garantiza el derecho a la vida. Hay hospitales del niño. El niño tiene derecho a la asistencia médica, a la alimentación. El niño tiene derecho a su supervivencia, a su protección. Hay defensorías del niño, jóvenes. En las municipalidades, eso son gratuitas. Y el desarrollo pleno significa que el niño tiene derecho a alcanzar su máximo potencial. Y eso es la educación importantísima, joven. Y es un derecho, claro que es un derecho, profesor. Y el cuarto es la participación infantil. El niño tiene derecho a expresarse, a comunicarse, a exponer su punto de vista. Y las personas, la sociedad, el Estado, a escucharlos, entenderlos y tomar en cuenta sus puntos de vista. Por eso el niño tiene en esta convención 54 derechos, jóvenes. Y esos 54 derechos están en la famosa Convención de los Derechos del Niño. ¿Se entendió? Como por ejemplo, el niño tiene derecho a la reunión familiar, el niño tiene derecho a la libertad de asociación, a su intimidad, el niño tiene derecho a su identidad, el niño tiene todo el derecho a reunirse con sus padres, siempre y cuando sus padres no sean una mala influencia o busquen abusar de los niños. Como ya te expliqué, el Estado los va a quitar. El niño no puede ser objeto de qué, de una guerra. Según la convención, no hay niños soldados. Si hay un conflicto, jóvenes, armado, no puede darse, no puede permitirse los estados en reclutar menores de 18 años. El trabajo infantil, si bien es cierto, la edad de trabajar es de 14 a más años en el Perú, pero el trabajo infantil sí es permitido siempre y cuando no ponga en peligro la seguridad del niño. Eso está clarísimo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A la 1:13 hay alguna pregunta, porque nos faltarían 7 minutitos nada más, ¿no? Cortito se va la clase, que no se siente. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, yo les pregunto, ¿ya? ¿Quién es niño, según la convención? Yo.
No, dice. Los menores de 18 años. Nosotros no, dice. Bien, ¿qué más dice? A ver, ¿la convención prohíbe el derecho al trabajo del niño? ¿Sí o no? ¿Verdad o falso? La convención, no, no prohíbe, ¿no? No prohíbe, reconoce, pero dime, ¿un niño de 15 años puede trabajar en una mina? No, profesor, porque la convención dice que el trabajo no debe implicar un peligro para el niño. Es más, el trabajo no debe ser sustituto de la educación. O sea, el trabajo no debe decir, el niño trabaja, por eso no estudia. No, 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 eso también está prohibido. Así es. Pues entonces yo les invito a que lean así, mira, algunos cuando estás aburrido, la convención. Sobre ti, tú eres niño o niña todavía, ¿ves? Tienes libertad de expresión, de asociación. ¿Sabías que el niño tiene libertad religiosa? ¿Sabías eso o no? Ah, no sabías. O sea, cuando tu papi y tu mami te lleva a misa, en el fondo está conminando que tú seas católica también, ¿sí o no? Pero tú sabías que como niño, niña, te deben preguntar, hija, vamos a ir a misa. ¿Estás de acuerdo? ¿Te sientes a gusto? Tienen que respetar. Y aún así nos obligan a bautizarnos. Así es. Ya. Muy bien, vamos a ver claves, claves, Juan, claves. A ver, uno, ¿cómo se eligen y cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Interamericana de Justicia de la Haya? Pues se eligen a través de las Naciones Unidas y son 9 años, ¿ya? Uno dedo. En siglo XX significó la consagración de los derechos humanos con la aparición de la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Dos, avión. Tres, cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los hijos, niñas o adolescentes se determina como un acuerdo entre ellos o tomando en cuenta el pasar de niño, niña o adolescente. De no existir acuerdo o si resulta perjudicial para los niños, la tenencia se reserva a un juez especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer de la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento, el interés superior del niño. Buscamos la sentencia judicial, lo que busca es el niño con esta sentencia se siente beneficiado, es el bienestar del niño. Bien, acá se pregunta. Profesor, si una persona adulta denuncia alguna violación cuando era niño, ¿cómo se hace justicia, Juan? Sí, se hace justicia. ¿Sí? Había muchos casos. Por ejemplo, había una congregación religiosa en el Perú, se llama el sodalicio. Ese sodalicio implica ¿qué cosa? Implica que los niños que fueron vulnerados sexualmente, después cuando fueron adultos prestaron su denuncia, joven. ¿Ya? Bien, cuatro, los candidatos de las próximas elecciones nacionales, en un mitin de cierre de campaña, presentó una propuesta de reforma de la educación que consistía en que cada padre de familia deberá abonar 10 soles mensuales por cada niño. Estudia en un colegio público para mejorar la calidad. Al respecto, ¿qué dice? Bien, todo niño tiene derecho a su máximo potencial. Eso dice la famosa convención. Pero ¿qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Nos dice que la educación debe ser gratuita en nivel básico inicial, primaria y secundaria, jóvenes. A nivel superior, la Constitución dice que esta es gratuita siempre y cuando se tengan notas satisfactorias. Entonces, la 4 sería avio. La 5, las Naciones Unidas crearon una estructura para proteger los derechos humanos en el mundo, que se reconoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Marca el documento que no pertenece a la Carta, y el documento que no pertenece a la Carta es helicóptero, ¿no? 5, Ecuador. ¿Por qué? Porque A, B, C, D sí forman parte de la Carta. 5, Ecuador. 6, es el tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales como genocidio. Delitos de lesa humanidad. Ujú.
la Corte Penal Internacional, ¿no? 6, Ecuador. 7, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, la esclavitud y la trata de personas, y la trata de esclavos estarán prohibidas todas sus formas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿está bien? Entonces, la 7, avión. La Defensoría del Niño y el Adolescente. Ah, gratuito, ¿no? 8, beso. 7, avión. 8, beso. 9, mira, Colombia y Nicaragua en el año 1928 firmaron un tratado para determinar las disputas territoriales que databan de en la época colonial. Bien, pero luego vino una controversia y en el documento estableció que el país andino tenía soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el 79 gobierno sandinista desconoció la validez del acuerdo porque fue realizado durante la ocupación estadounidense. O sea, Estados Unidos entra a Nicaragua, interviene en Nicaragua y intervenió en Nicaragua, firmó un tratado. Pues eso no era un tratado independiente, ¿sí o no? Entonces, el gobierno sandinista dice, desconozco ese tratado, pues, porque no fue solemnemente, no fue cuando era una Nicaragua independiente. Entonces, Nicaragua presenta la denuncia, ¿de dónde? A ver, ¿a dónde podría presentar la denuncia para que se resuelva esa controversia sobre la posesión de algunas islas? Así es, Casa, muy bien, Casa. La 10, en el contexto del sistema judicial, ¿cuál de las siguientes prácticas refleja mejor la defensa del interés superior del niño? La defensa del interés superior del niño. A, que las decisiones, que las sentencias que debe buscar el bienestar general de los niños. 10, Ecuador. 11, todo niño tiene derecho a la identidad, ¿sí o no? Claro, muy bien. ¿Y dónde dice que todo niño debe ser inscrito ni bien nace, profesor? Eso está en el PPT, profesor, en su imagen, ¿no? En la imagen, ve. Acá está, ¿ve? A su nombre y a su nacionalidad y a su identidad. Ni bien van a ser tu calatito. ¿Dónde tienes que escribirlo en el Perú? En RENIEC. Por eso RENIEC también está en los hospitales, joven. Porque el Estado garantiza eso y el Estado se compromete. No es que esté vinculante, joven. Muy bien. Y la 12, si ha habido un conflicto, luego salen las noticias que ha habido delitos de torturas a prisioneros de guerra, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Ah, profesor, son delitos que afectan la dignidad en su máxima gravedad. Así es. Corte Penal Internacional. Clave 12, casa. 12, casa. Bien, jóvenes, sería todo por hoy. Repasen, jóvenes, ahí tienen material suficiente para leer, revisar, así como haciendo ahora, profesor. Mientras vas comiendo, vas pasando el PPT, ¿no? Te llama la atención la imagen, lees que dice el costadito, etcétera. ¿Ven? Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, cuídense.